Buenas noches. Estructura y función del sistema nervioso. El sistema nervioso está compuesto principalmente por el encéfalo, médula espinal, nervios y ganglios. Es el principal sistema de control y comunicación del cuerpo. El sistema nervioso controla y regula funciones corporales. El sistema nervioso es el encargado de transmitir entre el cerebro y el resto del cuerpo señales, incluyendo los órganos internos. Esto le permite al sistema nervioso controlar la capacidad de movernos, respirar, ver, pensar y coordinar movimientos en el ser humano. El sistema nervioso en su estructura está compuesto por el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso autónomo y su unidad básica, la neurona. El sistema nervioso autónomo lo podemos visualizar en la división del sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, que es la conexión del sistema nervioso con los órganos internos del cuerpo. Gracias. Bueno, ahora sí que el turno de los neurotransmisores, pero para poder abordar de una forma más profunda es necesario tener claro qué son los neurotransmisores. Diferentes autores los han definido como una sustancia o una molécula, pero todos coinciden en el hecho de que estos transportan información que comunica las órdenes a diferentes partes del cuerpo, sea esta una neurona o una célula. En otras palabras, los neurotransmisores son los mensajeros del sistema. Ahora bien, en los neurotransmisores podemos encontrar 5 grupos que los separan según sus características. En estos grupos encontramos las aminas, las cuales regulan el estado de ánimo, sueño y atención. Algunos ejemplos serían la dopamina y la serotonina. También encontramos los aminoácidos, los cuales básicamente son neurotransmisores de acción excitadora, en los cuales encontramos el glutamo y el GABA, que se presenta en el cuerpo como un inhibidor. Otro grupo que encontramos es el péptico, los cuales permiten la regulación del estrés y el dolor, mostrando algunos ejemplos como la endorfina y la sustancia P. Otro que hace parte de este grupo son las purinas, que permiten la regulación del flujo gástrico y la excitación neuronal. Por último, encontramos los gases, que cumplen la función de regular la memoria y la vasodilatación, exponiendo algunos ejemplos como el monóxido de nitrilo y el monóxido de carbono. Teniendo en base a la información que acabo de decir, podemos concluir que la principal función de los neurotransmisores es conectar o integrar el cerebro y el cuerpo, comunicando acciones esenciales para el correcto funcionamiento de este. Gracias. Montero, hoy hablaremos sobre la clasificación del sistema nervioso y neurotransmisores. Definición de la filogénesis y ontogénesis del sistema nervioso. La filogénesis del sistema nervioso es un campo que es el estudio fascinante que nos permite comprender mejor la complejidad y la evolución de nuestro cerebro al estudiar los cambios que ha experimentado el sistema nervioso a lo largo de millones de años. Podemos obtener una versión más profunda de lo que nos hace humanos, y la ontogénesis del sistema nervioso es un proceso dinámico y complejo que da lugar a la formación de uno de los órganos más complejos y fascinantes del cuerpo humano. La filogénesis del sistema nervioso es un campo del estudio fascinante que nos permite comprender la complejidad y la evolución de nuestro cerebro al estudiar los cambios de los experimentos del sistema nervioso a lo largo de millones de años. Podemos obtener una versión más profunda. Las etapas claves de la evolución del sistema nervioso, de las primeras células nerviosas que aparecieron en los órganos unicelulares donde servían para coordinar las respuestas de los estímulos externos. Los invertebrados desarrollaron sistemas nerviosos más complejos con ganglios, cordones nerviosos, y los vertebrados presentaron una mayor centralización del sistema nervioso con la aparición del cerebro y la médula espinal. Los mamíferos desarrollan un neocórtex más grande y complejo que lo permite realizar funciones cognitivas más avanzadas. La ontogénesis hace referencia a los procesos del desarrollo del ser humano en el sistema nervioso a lo largo de su vida, desde la concepción hasta la muerte, es decir, es el estudio de una simple célula. El cigoto se transforma en un complejo sistema de neuronas que nos permite pensar, sentir y actuar.
El conocer la ontogénesis del sistema nervioso es esencial para entender el funcionamiento del cerebro adulto. Investigaciones del trastorno neurodesarrollo, es decir, muchos trastornos neurológicos como el autismo o la dislexia. Se origina durante el desarrollo del sistema nervioso. De esta manera, el conocer sobre el ontogénesis del sistema nervioso puede llegar a conducir al desarrollo de nuevas terapias para el tratamiento de los trastornos neurológicos. En conclusión, la ontogénesis del sistema nervioso es un proceso dinámico y complejo que nos da lugar a la formación de uno de los órganos más complejos y fascinantes del cuerpo humano. Todos, mi nombre es Germán Dueño Pulido y les vengo a hablar sobre las neuronas. Estas neuronas son células eucariotas que son fundamentales en el sistema nervioso, dado que estas son las que se encargan de transmitir la información a todo el cuerpo. Las neuronas se comunican por medio del proceso de la sinapsis, recibiendo y enviando los estímulos nerviosos entre el encéfalo y el cuerpo. Las neuronas reciben señales del entorno, estas integran y procesan esas señales y determinan si la señal debe ser o no enviada y a qué parte del cuerpo debe ir. Estas se transmiten a las glándulas, a los músculos y a otras neuronas, además de que también transportan los neurotransmisores. Las neuronas se pueden clasificar según su función, como las sensitivas, que son las que reciben las señales de células receptoras y se encargan de enviarlas al sistema nervioso central. Estas se encuentran en los ganglios y en la médula espinal. Estas neuronas se encargan de detectar la información del sonido, del tacto, de los sabores y además nos permiten sentir cosas como el dolor. También tenemos las neuronas motoras. Estas se encuentran en la médula espinal y el tallo cerebral. Estas se encargan de controlar toda la actividad muscular, como caminar, hablar o comer. También encontramos las neuronas interneuronas o neuronas de asociación. Estas se encuentran en el sistema nervioso central y se encargan de recibir los impulsos de neuronas sensoriales o interneuronas. Estas transmiten esa señal a las neuronas motoras o interneuronas y aumentan la disminución de la fuerza de los impulsos. En las neuronas encontramos la siguiente estructura. Primero encontramos el núcleo, que es la parte encargada de producir la energía con la que la neurona se mantiene o funciona. Luego encontramos las dendritas, que son pequeñas ramificaciones que sobresalen del cuerpo celular. Es aquí donde se reciben los impulsos que provienen de las otras neuronas. Luego contamos con el cuerpo celular, que es donde se guarda toda la información genética de esta neurona y se sintetiza los neurotransmisores. Luego encontramos la neuroglía, que es un conjunto de células también conocidas como gliales, que ayudan a sostener el funcionamiento de la neurona. Son como un apoyo para que la neurona funcione con tranquilidad. Luego tenemos la mielina, que es una sustancia compuesta por lípidos y grasas que permiten que los impulsos eléctricos fluyan con rapidez a través de la neurona. Buenas noches, me presento, mi nombre es Sandy Pala Cruz Ramos y estoy estudiando psicología. A mí el tema que me tocó para la presentación es la transmisión sináptica. Entonces, este es el proceso mediante el cual las neuronas se comunican entre sí a través de la sinapsis, que son las conexiones entre las neuronas. Este proceso es fundamental para el funcionamiento del sistema nervioso y para la transmisión de señales en el cerebro y cuerpo. Primero, la neurona presináptica. Esta transmisión comienza en esta neurona, que es la neurona que envía la señal cuando un impulso nervioso potencial de acción llega al terminal axónico de esta neurona, provoca la apertura de canales del calcio en la membrana celular. La liberación de los neurotransmisores. Esta es la entrada del calcio desencadenada en la fusión de las vesículas sinápticas que contienen neurotransmisores con la membrana presináptica. Esto resulta en la liberación de neurotransmisores en el espacio sináptico, que es el pequeño espacio que hay entre la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Tercero, ¿qué es la neurona postsináptica? Estos son los neurotransmisores liberados que atraviesan en el espacio sináptico y se unen a los receptores específicos en la membrana de la neurona postsináptica. Esto puede causar cambios en el potencial eléctrico de esta neurona, lo que puede llevar a un nuevo potencial de acción, si se alcanza un umbral adecuado.
Cuarto, terminación de la señal. Para que este proceso sea eficiente y no continúe indefinidamente, los neurotransmisores deben ser eliminados del espacio sináptico. Esto puede ocurrir mediante la recaptación, que son los neurotransmisores que son reabsorbidos por la neurona persináptica, la degradación enzímica, que son las enzímicas específicas que descomponen a los neurotransmisores en el espacio sináptico, y la difusión, que son los neurotransmisores simplemente se difunden fuera del espacio sináptico. Y por último tenemos la plasticidad sináptica, que se refiere a la capacidad de la sinapsis, que son las conexiones entre las neuronas para cambiar su fuerza o eficiencia en la respuesta a la actividad neuronal. Esto es fundamental para los procesos como el aprendizaje y la memoria. Existen dos tipos principales de la plasticidad sináptica. El primero es la potenciación a largo plazo, que es un aumento duradero en la eficacia de la transmisión sináptica que se produce después de una estimulación intensa en las neuronas. Esto significa que cuando se activan repetidamente las conexiones se vuelven más fuertes, facilitando la comunicación entre las neuronas. Y la segunda es la depresión a largo plazo, que esto es lo opuesto, ya que en este caso la eficacia de la transmisión sináptica disminuye después de una estimulación débil o menos frecuente. Esto puede ayudar a eliminar las conexiones menos útiles y permitir que el cerebro se adapte y optimice su funcionamiento. Muchas gracias.